En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy, sábado 16 de octubre del año 2021, cierre de la semana número 28 del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda el día de hoy a Santa Eduviges y Margarita María Alacoque. El color litúrgico es blanco y las oraciones, en caso de que no se haga la memoria de algunas de estas dos memorias, propiamente de Santa Eduviges o de Margarita María Alacoque, la oración de la misa sería por del común de Santa María Virgen. Cada una de estas dos santas, Santa Eduviges y Margarita María Alacoque, tienen sus respectivas oraciones. Bien, continuamos, hermanos, con la lectura de la carta de Pablo a los romanos. Hoy daremos parte del capítulo 4, versículo 13 y del 16 al 18. La promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplan la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros. Como dice la Escritura, te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Palabra de Dios. Bueno, continuamos con este relato que Pablo hace a los romanos en función a la justificación de el amor, del reino de Dios o de la vida eterna. Y vuelve a tomar, igual que el día de ayer, puesto que el día de ayer estábamos leyendo precisamente los primeros 8 versículos del capítulo 4, en donde habla de Abraham. Aquí continúa el texto hablando de Abraham. Pero aquí viene algo más subrayado todavía, y donde dice que la promesa de Dios hacia Abraham, de que heredaría el mundo, no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. Hay que acordarnos que cuando Abraham, que aparece en el capítulo del Génesis, en el libro del Génesis, aproximadamente en el capítulo 12 en adelante, prácticamente no había pueblo. Todo lo que es hacia atrás del capítulo 11 es como Dios va dándole forma a lo que vendría siendo el pueblo elegido. Sin embargo, el pueblo sale de la fe de Abraham. De él nacerá la descendencia, que más adelante se convertirá en la descendencia de Jesús. Bien, aquí que Pablo le da la justificación también a los romanos, le habla de una manera muy interesante y la vuelve a poner fácil. Ya tenemos el antecedente de cómo es que Abraham primeramente cree en Dios y obedece y se traslada
a otra tierra. Y a partir de ahí se convierte en Abraham. ¿Pero qué es lo que lo convierte en Abraham? Bueno, pues aquí te dice, para todos, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Para todos los que tienen la fe de Abraham. Cuando nos acercamos a la persona de Abraham, vemos que él fue incondicional al llamado. Tomó todo lo que tenía y junto con eso caminó hacia donde Dios le había dicho que debía de ir. Esa es la fe que nos va a justificar. Y como ya habíamos dicho, la fe automáticamente te va llevando a las obras. Y es algo que también Pablo reconoce y algo que Jesús también reconoce. Las obras también son importantes. Bien, del Evangelio estamos en el capítulo 12 del evangelista Lucas y versículos del 8 al 12. Capítulo 12, versículos del 8 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu de Dios, no se le perdonará. Cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Dos elementos. Primero, yo les aseguro que todo aquel que reconozca ante los hombres abiertamente al Hijo del Hombre, él lo va a reconocer ante los ángeles. Y aquel que lo niegue, lo va a negar ante los ángeles. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Jesús. Jesús es el Hijo del Hombre. La persona de Jesús, la que actúa, la que lleva, la visible, la que habla. Pero entonces, ¿dónde está el Hijo de Dios? Bueno, el Hijo de Dios está en la segunda parte, donde dice: aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Una palabra. En la primera dice que lo reconozca abiertamente. Si yo reconozco a Jesús abiertamente, Jesús me va a reconocer a mí ante los ángeles. Pero en la parte de abajo dice: una palabra en contra del Hijo del Hombre, se le perdona. No hay problema. Te estás refiriendo a Jesús. Pero ¿qué pasa cuando nos referimos al Cristo? Al Jesús Cristo, al portador del Espíritu Santo, al que realmente lleva la fuerza del Padre. Bueno, pues aquí dice: pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. A lo mejor hablo mal de Jesús, pero cuando hablo mal del Hijo de Dios, que es el portador del Espíritu de Dios, el portador del Espíritu Santo, o hablo directamente en contra del Espíritu Santo, entonces sí, ahí ya las cosas se ponen diferentes. Y aquí abajo, ya para terminar, dice: bueno, ¿cómo me voy a dirigir directamente al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios o al Espíritu Santo? ¿Cómo me puedo dirigir a Él para no tener ese conflicto? Bueno, aquí habla de la defensa y habla de las autoridades. Dice: porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento
lo que convenga decir. Aquí el texto habla de cuando nosotros somos presentados ante las autoridades. ¿Qué debo de decir ante la autoridad con relación al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios o al Espíritu Santo? Bueno, Dios, el Espíritu Santo, me va a dar las palabras que necesito. Por eso es importante cuando nos acerquemos al sagrario, cuando nos acerquemos a ese momento de oración, a ese momento particular en el que me quiero expresar ante Dios, pedir la acción y la intervención del Espíritu Santo, porque Él me enseñará en ese momento lo que convenga decir. Recuerden aquella frase: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Básicamente eso es lo que hay que hacer. Creer en que el Hijo de Dios, ¿sí?, es Jesús. Y por otro lado, como lo dice Pablo acá, ¿sí?, quien me justifica ante Dios es la fe. Bien, la oración colecta del día sábado 16 de octubre del año 2021, cierre de la semana 28 del tiempo ordinario, donde la Iglesia conmemora a las santas Eduviges y Margarita María Alacoque. La oración colecta dice de esta manera: al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina y es un solo Dios, con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.